Hola, ¿cómo estáis? Vaya horas. Bueno, espero que estéis todos muy bien en este directo que vamos a hacer ahora aquí en el canal de Darte Human and Business School. Eh, Especialmente para toda Sudamérica, que ahora está viviendo en unas horas mucho más lógicas que las que estamos haciendo aquí en España, ¿no? Eh, Bueno, estoy viendo que ya se va uniendo gente. Este es nuestro segundo live del día después de haber estado con nuestra queridísima Inma. Andrea, si puedes, pide incluirte. Yo te saludo, pero creo que necesitas pedir que entrar, ¿no? Y yo te doy el ok. Me parece que va por ahí la cosa. Mi queridísima Andrea, aquí ya te tengo. Ya te tengo, no te me escapas. Sí que sí. Bueno, pues esperando que mi queridísima Andrea se ponga en marcha porque hoy vamos a hablar de algo maravilloso. ¡Hola, Andrea! ¡Hola! ¡Ay, qué Casi que no divertido! nos vemos. Nuestro primer live juntos. Sí, hemos hecho muchas cosas, pero nunca un live. Es verdad, es verdad, es Sí, verdad. sí. Bueno, qué guapa te has puesto, por favor. Ahí en el Bueno, edit. estas invitaciones siempre hay que vestirse de elegancia, ¿no? ¿Me pongo yo mi chaqueta también o no? No, no, no hace falta, no hace falta. Estás súper bien con la camisa rosada, me encanta. Genial. Bueno, pues como ya hemos comentado antes en el anterior live que hemos hecho con Inma Ríos, vamos a empezar a hacer un montón de lives debido a algo muy chulo que va a pasar durante las próximas semanas, ¿verdad? Especialmente a partir del día 19 comienza algo que para nosotros un antes y un después, cuando lo hicimos por primera vez, y ahora vamos a repetir. ¿De qué se trata, Andrea Villamizar? Bueno, vamos a hacer una semana maravillosa donde yo creo que vamos a acercar a las personas a una herramienta que es súper potente y que es realmente, yo creo que una de las más potentes para generar esos cambios que estamos buscando en nuestra vida, que es la programación neurolingüística, que suena un poco como muy grandilocuente, pero en realidad yo creo que son herramientas de la vida diaria que constantemente utilizamos y que si las sabemos utilizar nos permiten generar esa vida que deseamos, pero desde la conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y desde la responsabilidad. Así que para mí, desde que la conocí, tuve un acercamiento con ella y me pareció una herramienta muy potente y luego que tuve la posibilidad de ver a Frank, que es su co-creador en vivo y en directo, es que uno se enamora y realmente te vuelves un embajador de una herramienta tan bonita y que yo creo que necesitamos acercársela a la mayor cantidad de personas que podamos, ¿no? Claro. Oye, vamos a contar, seguramente hay algunas personas que nos están viendo que nos conocen, otros que no nos conocen de nada. Entonces, vamos a contarles nuestro romance con la PNL, es decir, cómo surgió la PNL en cada uno de nosotros, que seguramente la historia es muy distinta, ¿no? O no, o a lo mejor tiene puntos en común. En tu caso, ¿cuándo, cómo, dónde conociste la PNL? ¿Cuál fue el primer momento? Bueno, yo voy a ser sincera, yo fui de las que estuve buscando por mucho tiempo algo que me permitiese adueñarme de mi propio proceso. Yo venía bueno, de estar en una crisis de estas personales en la que te pasa de todo y a la vez nada, por así decirlo. Eh, Hice mucha psicología, estuve en terapia cognitivo-conductual, tuve trastornos de ansiedad, estuve medicada para los trastornos también, con psiquiatría, etcétera. Y entendí muchas cosas de las raíces de los problemas que estaba teniendo a nivel personal. Entendí mucho el origen de esos problemas, pero yo sentía que me faltaba dar como un paso más, un paso realmente importante donde yo sintiese que ya con la información que tenía pudiera realmente generar ese cambio o ese accionar, ¿no? No tanto desde la lógica, desde el sentido de, sí entiendo de dónde se originó esto, sino mucho más allá y decidir qué iba a hacer o cómo iba a enfrentar la vida con esta información que ya tenía. Y Ujú. empecé a buscar por internet cuando vivía en Colombia algo que fuera como más hacia la acción, más hacia el buscar las respuestas concretas, ¿no? Y bueno, decidí buscar por internet y una chica en Colombia me dijo, mira, hay una herramienta que se llama coaching, que la dan en una escuela en España que se llama Darte,
coaching, ¿cómo es que se llama? No, se me olvidó el Darte nombre de coaching y formación artesanal, claro. eso, darte coaching y formación artesanal. Lo busqué por internet, decidí lanzarme y venirme de Colombia a España. Y Ujú. allí, estudiando en el máster, fue que me acerqué a la programación neurolingüística, que yo la leía y decía, ah, bueno, esto suena como muy interesante, pero en realidad no entendía qué era ni para qué servía. Cuando veo en la combinación del coaching con la PNL, dije, ah, wow, o sea, esto es como una alianza muy estratégica entre dos herramientas que son muy potentes y que de verdad te ayudan mucho, sobre todo porque yo había vivido temas de fobia en los aviones, había pasado por pensamientos catastrofistas muy repetidamente, estuve diagnosticada con un TOC, entonces en el máster sí vi como muchas herramientas acerca de la programación neurolingüística y luego pude meterme de lleno 9 días intensos en un practitioner con Frank. Y fue como, wow, o sea, no solamente ver la aplicación de las herramientas que te da la PNL, sino también la filosofía de vida, por ejemplo, por así decirlo, la filosofía de vida que tiene una persona que practica este tipo de herramientas. Qué bueno. Pues fíjate, yo te voy a contar porque hay muchos puntos en común con lo que tú me has contado, ¿no? Con todo esto. Y bueno, yo recuerdo que en su día, después de... Por aquí están los perretes. Bueno, aquí se cuelan en el directo. Pues en mi caso concretamente fue una crisis muy fuerte de ansiedad, ¿no? O sea, yo en su día pues era el típico ejecutivo agresivo tenía mi buen puesto. Yo había comprado el paquete de la felicidad de la sociedad, ¿no? Que te vende, que es estudia, ten un buen trabajo, cásate, ten hijos, vive si puedes en un chalet y además con perritos y niños, y etcétera. Pues yo tenía todo eso. Estamos hablando del año 2000 puntualmente, ¿no? Pero claro, previamente a eso, previamente a tener mi primer hijo, en el momento en el que yo decido entrar en ese mundo del sistema, ¿no? Que te dicen cásate, etcétera, para mí, yo no lo sabía entonces, pero para mí fue de repente un pierdo toda la libertad, ¿no? Entonces mi subconsciente decía, hay que hacer algo porque no se puede perder la libertad. Y entonces me mandó un trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? Que surgió a través de un ataque de ansiedad muy fuerte, varios ataques de ansiedad seguidos, y al final pues se instauró en mí. Y entonces, claro, desde ahí, yo no sabía, yo desde ahí, claro, si tú lo has pasado, las personas que han pasado ansiedad se pasan muy mal, porque no sabes, no te pasa nada, físico supuestamente, pero te pasa. O sea, es decir, estás como todo el día como una sensación de enfermo, cansadísimo, con una sensación de vértigo, de mareos, de que el estómago lo tienes fatal, con ganas de vomitar, y la gente te dice, es ansiedad. Y dices, vale, quítamela, que me la quiero quitar, ¿no? Y entonces te dan, pues eso, ansiolíticos, tranquilizantes, pero claro, no puedes estar todo el día con eso porque te quedas dormido, ¿no? Continuamente. Con lo cual, al final, para mí la vida fue un continuo subir y bajar, ¿no? Te medicabas, estabas un poquito mejor, pero luego te dejabas de medicar y volvías a estar peor. ¿Por qué? Porque la base no se resolvía, ¿no? Y entonces, después de haber estado, como bien dices tú, también con psicólogos, psiquiatras, etcétera, al final no había solución. Y digo, voy a tener que estar así toda mi vida. Y no, yo me negué. Y dije, voy a buscar. Y ahí encontré la PNL, la programación neurolingüística. Pero claro, eran libros. O sea, yo empezaba a mirar, Internet ya estaba en marcha en España, estábamos hablando ya del año 2000 más o menos, y Internet ya estaba en España, pero no había nada, nada más que Mm. libros. Y entonces, claro, me compré como 5 o 6 libros de PNL y aquello era infumable. O sea, era imposible de entender qué ponía aquí. Bueno, los tengo todos aquí detrás en mi super biblioteca. Tengo todos esos libros que veis, casi todos son de PNL, de coaching, pero bueno, más allá de eso, al final era una locura. Y yo no había forma de leer porque no entendía nada, ¿no? Intentaros coger la estructura de la magia, volumen 1 y 2, que son los dos primeros libros de PNL, y me entenderéis. Entonces, desde ahí
lo que hice fue, bueno, pues seguí con mis trastornos, más o menos manejándolo, pero aquello no se iba. Y entonces fue en el año 2003, 2004, cuando ya conocí a Gustavo Bertolotto, que fue la persona que en España empezó con la PNL, y fui a un par de charlas de él y me gustó lo que dijo, pero no fue hasta el año 2005 concretamente, 2004-2005, cuando ya empecé a formarme en PNL. Y aquello fue como, wow. O sea, wow, o sea, todo esto que me está pasando realmente lo creo yo. O sea, no es que venga una maldición y además lo creo yo y lo puedo, de la misma forma que lo creo, lo puedo descrear. ¿Cómo? Cambiando tu forma de hablar. Dices, ¿cómo es posible? Si yo cambio mi lenguaje, cambio mi ansiedad. Sí, rotundamente sí. ¿Por qué? Porque ahora lo entiendes, pero en aquel entonces yo no lo entendía. Porque, claro, la forma de hablar es un reflejo de tu forma de pensar. Entonces, si cambias la forma de hablar, tu forma de pensar cambiará. Si cambias tu forma de pensar, tu forma de sentir cambiará. Si cambias tu forma de sentir, los resultados en tu vida, en tu cuerpo, en todo van a ser distintos. Y claro, desde ahí se abre un mundo de infinitas posibilidades hasta llegar a hoy, después de esto estamos hablando del año 2003, pues prácticamente 17, 18 años, y a mí me ha salvado la vida, literalmente, la PNL. Evidentemente luego a Mm. partir de ahí, coaching, inteligencia emocional, mindfulness, todas las distintas disciplinas que hay para el mundo del conocimiento y el autoconocimiento personal, que para mí debería enseñarse en el colegio y de hecho todas las personas que conocemos bien la PNL decimos lo mismo, esto debería enseñarse en el colegio. Yo personalmente, pues con mis hijos y con mi familia, pues intentaba hacer lo mejor posible, pero es verdad que no es fácil porque no tienes un entorno que apoye todo esto, ¿no? Claro. Pero una vez que lo conoces es como ya es adictivo, o sea, jamás lo dejas. Una persona que ya conoce la PNL y la ha utilizado y la ha aprendido bien, porque claro, la PNL está muy también desvirtuada, ¿no? Sí, sí. Enseña muy mal, sinceramente. Y entonces desde ahí, pues, Yo sé que por lo menos en los países latinoamericanos dan mucho como las aplicaciones de la PNL, ¿no? Y lo tienen así como una pseudociencia, una cosa como medio mística, que no hay una explicación, pero en realidad cuando la estudias como, con personas como Frank y como tú, obviamente, uno aprende como la ciencia que hay detrás de la evaluación que se hace y del proceso de investigación que se hace sobre los procesos de pensamiento, cómo estructuras el lenguaje, cómo te generan las emociones, la forma en cómo piensas y cómo hablas, el comportamiento. Entonces ya llega un momento en el que te vuelves muy responsable y muy observador de cómo te hablas, de qué es cómo piensas, de cómo te sientes y cómo actúas y cómo lo reflejas a los demás, ¿no? Y lo pillas muy rápido también en las otras personas y eso es impresionante. Totalmente, totalmente nos cambia la vida en todos los sentidos, porque a partir de ahí, además, al hacerte responsable tú de lo que te pasa, ya no pones el foco fuera, no Claro. dejas la victimización y desde ahí dices, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo en cuanto, pues eso, qué pensamientos estoy teniendo ahora mismo o qué emociones estoy teniendo? Y a partir de ahí ser tú responsable de lo que está sucediendo. Evidentemente, la vida a veces es injusta, la vida te pone desafíos muy duros, pero eso no quita que tú siempre tengas esa opción de decidir cómo quieres estar, ¿no? Si nos llevamos al ejemplo de Víctor Frankl, ¿no? Por ejemplo, en un campo de concentración, que a pesar de estar ahí, pues podía estar bien dentro de estar mal, ¿no? Ujú. Y desde ahí es utilizar todas las cosas que te pase. Fíjate, Frank, ¿no? De haber vivido una guerra, estar durante un año metido en campo de batalla. Dices, su madre, ¿no? Decir, hostia, que en cualquier momento me van a matar y estoy viendo que mis Sí. compañeros se están muriendo y yo soy el doctor además, porque él era el doctor ahí, tenía que coger las piezas de sus compañeros y meterlas en basura, tienes que romper todo tu emocionalidad y luego cómo volvió de nuevo a la sociedad, tuvo que recomponerse de nuevo y ahí es donde la PNL hizo un milagro, por eso él está cuerpo y alma dedicándose a transformar a las personas, a ayudarlas y sobre todo también pelear en contra del mal servicio que a veces algunos penelistas hacen en el mercado, ¿verdad? Mm, claro, totalmente. Y era lo que te decía, a veces se vende la PNL como si fuera un arte de magia y en realidad detrás de eso hay y psicólogos, hay investigadores, hay personas que han testeado
constantemente cada una de los fundamentos de la PNL y entender cómo cada uno de los fundamentos aplicados generan un cambio en el ser humano. Entonces, ya no es como una cosa que es como por arte de magia, aunque se siente realmente así, pareciera que fuera como arte de magia. Yo muchas veces que he vivido procesos en los que he hecho PNL, de hecho la fobia específica al avión, que no era el miedo al avión en sí, sino la claustrofobia que me generaba el estar tantas horas encerrada, yo me trabajé eso netamente con PNL y yo ahora me monto en un avión y lo disfruto, que yo pensaba que eso era imposible, que después de que mi primer ataque de pánico llegase en un avión, yo pensé que yo más nunca iba a poder disfrutar de él y yo me voy de viaje y hago largas distancias sin ningún tipo de problema, sin estar pensando de me va a venir otro ataque de pánico, me siento asfixiada, lo que sea. Y una persona que ha sufrido de ansiedad como yo, momentos como el confinamiento, donde tú estás encerrado en tu casa, encerrado, las 24 horas del día, ya entiendes que no puedes decir encerrado, que dices estoy en hogar, o sea, empiezas a cuidar mucho más ese lenguaje y ves que vives el proceso y lo vives bien, no pasa nada, no estás corriendo ningún peligro. Claro, claro. Pero claro, todo eso, no, como dices tú, esto no es de la noche a la mañana, o sea, es un Ujú. proceso. Es un proceso y como tal, a veces se ha vendido la PNL como la pastilla milagrosa que te va a quitar todos los males. Y no es así. Pero por otro lado es bueno que no sea así. Porque si tú al final entiendes que es un proceso y son una serie de herramientas, que en el fondo estas herramientas es que la PNL lo que hace es ayudarte a entender cómo utilizas tus pensamientos, tu lenguaje, tus emociones y tu comportamiento. Entonces, una vez que entiendes cómo funciona todo ese proceso bajo esa hipótesis, entonces ya sabes utilizar esas herramientas para ir al lugar donde quieres. Porque si llegas a un lugar donde tú no quieres, ya sabes, echando hacia atrás, qué cosas debes cambiar, ¿no? Y entonces esto Ujú. muchas veces es prueba y error, porque las personas no somos todos iguales. Pero sí que tenemos la opción, la PNL, hay gente que dice, y bueno, ¿y esto la PNL qué es, no? Bueno, pues la PNL desde mi punto de vista es una disciplina, podríamos llamarle una profesión, pero para mí es una disciplina llena de herramientas para saber utilizar tus recursos, en este caso tus propios pensamientos y emociones, para poder siempre y en cualquier momento tener opciones. Y además, de hecho, hemos llamado estas entrevistas, ¿verdad? Les llamamos darte opciones. Ujú. ¿Por qué eso? Porque para nosotros la PNL, el coaching, etcétera, no es te salvo la vida, sino te doy opciones. Y luego con esas opciones tú decides, pues mira, este camino no, este camino sí, este camino un poquito por aquí, pero voy a cambiarlo a medio caminar, ¿no? Entonces, desde ahí, ese es el objetivo de la vida, que al final tú decidas lo que tú quieres hacer y que las propias opciones te den siempre información sobre tus propias decisiones, ¿no? Al final es eso. Totalmente, totalmente. Y ahora que veo el comentario de Soraya, yo creo que cuando hicimos la última vez la edición del Practitioner, que lo hicimos en pleno verano y que veíamos a esa cantidad enorme de personas viviendo la experiencia por primera vez y completamente online, yo decía que, o sea, qué ilusión me hace vivirlo desde ya otro lugar donde ya yo la he aprendido, la he practicado, la entiendo, pero me hacía como, o sea, me daba como una especie de nostalgia de decir, verlo descubrir por primera vez es como muy revelador. Y como Sí, decir, ese momento no se te olvida nunca, ese momento, ajá, de decir, wow, me acabo de dar cuenta de esto. Es como que siempre tienes ese momento, ajá, pero la primera vez es como que nunca se te olvida. O sea, yo he hecho ejercicios de PNL, que recuerdo que me hiciste uno cuando dije que quería trabajar el tema del chocolate, que comía mucho chocolate. Hicimos un ejercicio de PNL bueno, de posiciones perceptivas, también he trabajado con el miedo, he hablado con el miedo, que yo digo, esto, o sea, es increíble, y la primera vez que lo vives es como, wow, entonces ya la entiendes, la ves, la experimentas, y la vives, o sea, la vives y te cachas. O sea, a mí me da mucha risa cuando yo me pongo a hablar con alumnos o con gente que ya trabaja con estos temas que me dicen, ojo que estás tal cosa, ojo que tenemos que pendientes del lenguaje en esta frase. Y es muy bonito porque lo hacemos desde el juego, desde la diversión, pero sabiendo que realmente estamos siendo muy responsables de generarnos otras sensaciones y otro estilo de vida, por así decirlo también. claro. Y además realmente cuando vemos a otras personas cómo se comportan, por ejemplo, a la hora de hablar a sus hijos, ¿no?
cuando le dices, es que no tienes ni idea, eres un desastre, no haces nada bien. Ostras, te estás dando cuenta de cómo a través de esas frases día a día está programando al pobre chaval para que luego el pobre chaval tenga que superarlo. Y todos de alguna forma tenemos esa responsabilidad luego de superar todo lo que en un momento dado nos han programado. Pero fíjate si en un momento dado, si todos entendiésemos el poder que tiene la palabra y el poder que tiene el lenguaje, cómo empezaríamos primero a dejarnos de hablar así, porque los padres que hablan así en el fondo es que se hablan a sí mismos así también, y es lo que han recibido, con lo cual lo único que están haciendo es perpetuar algo que han recibido y sin ser conscientes del daño que están haciendo, evidentemente, ¿no? Luego, evidentemente, también, por mucho que tú le digas algo a esa persona, para ellos el cambio siempre va a ser complicado y se van a resistir a ese posible cambio, con lo cual ahí cada uno es el responsable de sí mismo, nunca podemos ser responsables de los demás. Pero, por otro lado, sí que ser conscientes de precisamente cómo nos hablamos, cómo hablamos a los demás y cómo nuestro lenguaje está continuamente siendo la clave de nuestro estado personal, estado emocional, estado físico. Y el tema es que, claro, aunque lo estudiemos, si no ponemos foco, se nos escapa, porque la vida al fin y al cabo se mete entre medias, ¿no? Y hay que seguir viviendo, y hay que seguir yendo a la compra y haciendo cosas y quedando con gente. Entonces, se te olvida a veces poner el clip, ¿no? Uno ya que ya no solamente lo vive, sino que además lo enseña, ya no le queda más remedio que hacer lo suyo. Entonces, eso por un lado es algo buenísimo, por otro lado es un poco maldición, ¿no? Porque desde ahí estás como diciendo, hostia, estoy poseído por el metamodelo. Pero aún así, aunque estés poseído y es bueno, hay muchos momentos donde se te escapa. Y yo soy el primero que me doy cuenta, digo, ostras, que fíjate cómo me pasa esto y cómo me pasa aquello. Con lo cual, desde ahí, es como, mi sensación es que siempre hay una nueva oportunidad para crear una nueva vida. Y eso es lo que, desde ahí, creo que esa es la grandeza de la PNL, la grandeza del ser humano, que siempre podemos decidir. El tema para mí lo triste sería tener todas estas herramientas y no decidir, dejarte llevar por la costumbre, ¿no? O por la inercia que todos tenemos. Y eso es lo que de alguna forma queremos intentar enseñar con la PNL, especialmente con la semana de la PNL, que es para nosotros es una pasada, ¿no? Porque es una posibilidad de llegar a cientos de personas, incluso hasta miles de personas, para que entiendan lo que es la PNL de verdad y sobre todo quitar pues todos los mitos, ¿no? Y todas las cosas que se hablan de ella y hablar desde la conciencia de lo que es y luego ya que cada persona decida si quiere aplicar cosas o no. Evidentemente son 4 días, esos 4 días dan para mucho, para hacer un montón de cosas, pero luego evidentemente hay que ponerlo en marcha en la vida de uno. Claro. Recuerda un poquito la pasada semana de la PNL y vamos a explicarles también a los que nos están viendo y porque esto luego lo pondremos también en el grupo de Facebook y todo esto, para toda esta gente. Sí, bueno, la semana que hicimos la semana de la PNL fueron 4 días realmente bastante intensos donde yo particularmente disfruté mucho y te vi esforzándote mucho por hacer llegar este mensaje, igual que lo estás haciendo ahora entrevistando a las personas que hoy en día ponemos en práctica y en marcha este tipo de disciplinas. Tienen un contacto directo y completamente en vivo con el maestro de la PNL, Enrique Jurado, y también el hecho de que sea un entrenamiento gratuito. Yo creo que eso hoy en día vale mucho porque nosotros no estamos dando un entrenamiento gratuito sin alto contenido de valor, sino muy por el contrario, es contenido de muchísimo valor que queremos hacer accesible a la mayor cantidad de personas posible. Estamos apostando por un número alto de personas que puedan llegar a hacer este tipo de entrenamiento durante 4 días donde se ven básicamente los fundamentos muy a la base, ¿no? Muy a las posibilidades que te puede brindar y a las oportunidades que te puede brindar conocer una disciplina como esta. Y ya luego, en función a tu experiencia, a lo que veas, la transformación que veas, a lo que vayas entendiendo y sobre todo la curiosidad, te despierta mucho la curiosidad de decir, bueno, y entonces ya como que empiezas a querer más, ¿no? Y que quieres empezar a indagar más y a entender cada uno de esos fundamentos, cómo se hace, cómo se practica, cómo se pone en marcha. Y ya desde allí, con ese contenido de valor que se le ofrece durante esos 4 días,
Luego pasas a una siguiente fase que es como que, bueno, ya ahora sí quiero estudiarlo en profundidad. Y yo debo decir que es un curso intenso de 9 días, pero lleno de muchísima transformación. Es espectacular. Todavía veo gente que escribe, que ha estado en ese proceso, que se sienten como hermanos. Se genera una comunidad tremenda, súper bonita. Todavía los grupos de WhatsApp que creamos en ese momento todavía existen y todavía hay gente que se hacen sesiones y que se hacen y practican y hacen ejercicio juntos. Y yo creo que todas las personas que empezamos a tener esta curiosidad por vivir una vida distinta y una vida diferente, empezamos a atraer como imanes a gente que está en el mismo proceso. Entonces empiezas como a hacer una limpieza y un vaciado y empiezas a llenarlo con gente que de verdad apoye tu proceso y entienda lo que estás viviendo y transforme tu vida así como tú la estás transformando. Así que yo lo súper recomiendo, de verdad. Hay muy Ujú. buenos profesionales, hay muy buenos testimonios de gente que lo ha hecho y que ha sentido que su vida ha cambiado a raíz de estudiar la PNL y es así, a la mano, al alcance de todos. Sí, además que o sea, si empiezo, ahora que estabas comentando tú todas las experiencias de las personas que han tenido, es que yo he visto realmente cambios de personas. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Antonio Domingo, ¿no? Que tú y yo conocemos bien, una persona que llevaba varios años con psicólogos, pues eso, medicado y con una sensación y con situaciones de verdad, o sea, como en un momento dado cualquiera de nosotros podemos llegar, que es la sensación de desesperanza absoluta, ¿no? Es decir, mira, yo no quiero seguir viviendo así, ¿no? Eh, no inmediatamente, pero como siendo consciente de cómo en realidad la depresión, por ejemplo, la depresión es un trastorno, evidentemente, donde hay una parte, evidentemente, biológica, pero hay una parte que nosotros también la estamos creando inconscientemente, evidentemente, pero la estamos creando con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia forma de hablar, con nuestra propia forma de sentir, ¿no? Entonces, si damos un pasito hacia atrás, nos salimos de nosotros mismos con esas posiciones perceptivas y observamos lo que estamos viendo y haciendo inconscientemente, lo podemos cambiar. Si no somos conscientes de lo que está pasando, evidentemente no lo podemos cambiar. Entonces, el ver ese tipo de testimonios, personas que han cambiado su vida, el propio testimonio mío, ¿no? Mm. De una sensación de tener una vida maldita, porque es un poco la sensación que llegas a tener, ¿no? Tienes una maldición, dices, ¿qué demonios he hecho yo para tener esta sensación incómoda? Y claro, dices, es que en el fondo, mirando con perspectiva, tú no eliges las cartas que tienes en la vida, pero Ujú. sí puedes elegir cómo juegas a ellas, de qué manera juegas. Entonces, entender las reglas de la vida y jugar a esas cartas bien es fundamental. Y no hay que ser ni psicólogo, ni saber cómo funcionan las neuronas, es simplemente entender e ir un poquito más allá de cómo funciona el ser humano en cuanto a su forma de pensar, su forma de sentir, sus relaciones, eh, la alimentación. Es decir, al final todos somos uno y todo influye en quién eres, lo que haces, cómo vives, qué desarrollas, etcétera. Entonces, el ser testigo también de todos esos cambios tan brutales de vida es una pasada. Para mí es lo más bonito que hay. Y repito, nosotros creo que somos punta de lanza para luego que este tipo de cosas se transmita bien y llegue de una forma masiva a la sociedad. Cuando hablamos de una forma masiva, estamos hablando de desde los colegios, universidades, evidentemente familias, en los hogares, papás, mamás, y Claro. luego en las empresas, es decir, los líderes tendrían que tener herramientas de gestión de su propio estado personal, su propio estado, sus conocimientos, el entender que el mapa no es el territorio, que cada uno tenemos formas distintas de ver la cosa y desde ahí ser curioso en lugar de imponer. Es decir, cambiaríamos el mundo desde ahí, ¿no? Y eso es lo que nuestro querido Frank, que ya tiene 76 años, está continuamente. Ayer nos enviaba un mail a las personas que estamos más cerca suya. Decir, chicos, tenemos que empezar ya la revolución, ¿no? Y yo, venga, va, Frank, contigo hasta la muerte, tío. Y es lo que de alguna forma estamos intentando hacer nosotros aquí en Darte, ¿no? Generar una revolución, por lo menos revolución de conocimiento
y revolución de acción también, ¿no? Siempre desde el corazón, desde el cariño, desde el respeto y que la revolución sea no tanto externa, sino interna. Es decir, porque en un momento dado tú no eres dueño de las vidas de los demás y cada uno puede hacer lo Claro. que le dé la gana. Pero si tú realmente aplicando la PNL puedes vivir mejor, estar más feliz, tener más opciones, más posibilidades, independientemente de lo que suceda en tu vida, los demás te van a ver y van a querer decirte, oye, ¿cómo lo haces, no? Y una vez que te pregunten, tú le podrás decir, mira, pues simplemente es utilizando mejor mi cabeza. Esto no tiene, o sea, hay gente que incluso habla de la PNL, como dices tú, de pseudociencias o de que es un culto o una secta, ¿no? Como dicen. Qué gilipollez tan gorda, ¿no? O sea, Sí. desde ahí... Yo creo que es pues, porque tiene muy buenos resultados. Y entonces las personas que conocemos esos buenos resultados, obviamente vamos a hablar del potencial que tiene para cualquier persona usar este tipo de herramientas. Entonces desde allí pensarán que es una secta o algo así. Pero en realidad uno predica con el ejemplo, uno siente que la vida ha cambiado y que las cosas ya no son iguales, que no las sientes iguales y que también aparte empatizas mucho porque empiezas a entender que ya, o sea, ves a una persona tener un conflicto o cómo se enfrenta a la vida y las cosas que se dice y la forma tan grotesca con la cual a veces nos hablamos a nosotros mismos y ya tú desde ahí dices, yo estuve en ese lugar y sé lo que se siente estar allí, pero ahora lo veo desde aquí y digo, gracias a Dios y gracias a la PNL he podido cambiar la estructura de esa forma de vivir, pues. Y yo cada vez que escucho a alguien decir, digo, ¿cómo? O le pregunto, ¿cómo podrías decir esto mejor? O, te suena? ¿Qué te genera? ¿Sabes? Empiezas a generar esa curiosidad y la gente dice, es cierto, cuando me hablo de esta forma, como que mis sensaciones en el cuerpo o me llevan a recuerdos de cosas que no quiero volver a vivir. Y allí estás siendo el dueño de tu existencia, estás eligiendo siempre cómo quieres vivir esta vida y hasta donde yo sé y he podido comprobar, esta es la única que tenemos, entonces hay que aprovecharla, ¿no? hay que aprovecharla y además vivirla, elegir nosotros la vida que Ujú, queremos, ¿no? Porque si no la elegimos, realmente, ¿quién la elige por nosotros? Nuestro pasado, ¿vale? ujú. Porque en el fondo, si nos damos cuenta, si la cuestión de la PNL en realidad no es tan complicada, es simplemente entender cuáles son los pensamientos que tengo cada día. El 90% son los mismos que los pensamientos de ayer. Y si yo lo de ayer no lo quiero, o hay una parte de ella que no lo quiero, necesito cambiar eso. Pero para eso necesito identificar aquello que no quiero vivir igual que ayer. Con lo cual es una cuestión sobre todo de foco, de conciencia. Y una vez que tienes foco y conciencia, luego empezar a coger a esa parte tuya, digámoslo así, y yo lo llamo muchas veces es como darle al pezqueñín que tenemos ahí metido, que se ha quedado en los Que en 8 años Latinoamérica, cuando ¿qué significa pesqueñín? Es un pez pequeñito, ¿no? Es como tenemos, o sea, nuestras experiencias antiguas es como si van quedando ahí de repente cuando tenemos un trauma o alguna dificultad, es como si un pez no hubiese crecido y se ha quedado chiquitín. Y se ha quedado ahí diciendo, pues ahora voy a ser así toda mi vida, ¿no? Como yo que sé, cuando eras pequeño y te pegan y dices, pues a partir de ahora mi Dios me va a pegar. Y entonces, claro, cada vez que viene alguien te vuelves agresivo, pero es que ahora resulta que tienes 50 tacos o 40 o 30 o 60 y te viene alguien diciendo, oiga usted, y vas tú y le sueltas y dices, es que no me puedo aguantar. No, no, es que tienes ahí el pezqueñín, el pececito chiquitín que decidió en aquel momento que nadie le iba a subir el tono de voz y en su día sirvió, pero ahora no tiene sentido. Entonces a ese pezqueñín hay que darle los superpoderes de decirle, puedes elegir y tienes otras vías para gestionar esa situación. Y así, hablando mal y pronto, eso es la PNL, es ayudar, claro, porque la gente dice, vale, sí, pero ¿cómo lo hago? Es que me sale solo, es que no lo puedo evitar, ¿no? Te dicen. Mm, Pues con la PNL hay una parte buena y una parte mala. La parte buena es que vas a ser el dueño de tu vida. La parte mala es que ya no puedes decir esa frase de es que no lo puedo evitar. No, no, no. ujú. Ahora puedes evitar lo que te dé la gana. Eso sí, hay que currárselo, ¿vale? No es de la noche a la mañana. Y esa es la grandeza de la programación neurolingüística y además que es algo, o sea, hay gente que dice, no, pero eso es conectarte cielo y tierra y tal. No, hay gente que lo utiliza así, que me parece válido, si alguien quiere utilizar la metáfora de conexión con la tierra, con tal, perfecto, pero no es eso. La PNL, al fin y al cabo, es la excelencia o sea, el modelado
de la excelencia personal. Y si tú eres capaz de estar tranquilo cuando estás en la playa, puedes también estar tranquilo o tranquila cuando hablas en público. El tema es saber cuáles son digámoslo así, los disparadores que te hacen ir hacia un lado o hacia otro. Pero tú tienes todos los recursos para estar tranquilo en cualquier situación. O lo mismo a la hora de no saltar, o a la hora de sentirte pequeñito, o a la hora de sentirte grande, o a la hora de lo que tú quieras. Pero al final es que tú elijas. Y eso es lo que tenemos los humanos, a diferencia de los animales. Los animales no pueden elegir. Antes estaba Chester, cada vez que viene alguien aquí a cerquita de la casa, se pone a ladrar, porque no puede elegir, no elige. A no ser que yo le diga, no, 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 no. Y al final, evidentemente, tampoco elige el callarse porque está viendo que su amo le está diciendo eso. Pero no Claro, elige. Y sin embargo, los seres humanos tenemos la opción de elegir. Y sin embargo, no elegimos. Y esa es la tristeza a veces del ser humano, ¿no? Y con la PNL lo que por lo menos te da es oye, la conciencia de que puedes elegir. Que quieres elegir pero no puedes, cúrratelo. Hay herramientas para hacerlo. Y en PNL lo que hacemos es darte esas herramientas y luego tú eliges las opciones, ¿no? Te damos opciones. ¿Verdad que sí? totalmente, totalmente, es así. Por ahí nos estaban preguntando, bueno, ahí hay comentarios súper bonitos. Ana, te enviamos un beso y un abrazo y qué feliz verte por aquí. Que nos decían cómo inscribirse y eso es fundamental. En el Ah, perfil de Darte Coaching, el que Kike es el que está arriba, yo soy la que estoy abajo, en el perfil de Darte, tienen un enlace de LinkedIn, ¿ok? Ahí ustedes le dan clic y la primera opción que les aparece es Semana de la PNL. Le dan clic allí y con dejar su nombre y su correo electrónico ya reservan su plaza para esos 4 días donde va a estar Quique dando contenido de altísimo valor y además con unos súper expertos, ¿no, Quique? sí, tenemos, bueno, repetimos algunos invitados por petición popular, porque, bueno, son la bomba, ¿no? Siempre son personas que de alguna forma tienen que ver con el mundo de la PNL. En este caso, el propio Frank va a estar el primer Ujú. día, como no, como en las próximas semanas que hagamos siempre estará Frank, porque Frank evidentemente es arte y parte de la disciplina, es el co-creador de esta disciplina y desde ahí, pues... siempre le voy a pedir estar, evidentemente, para abrir la semana de la PNL. Pero no solamente estará Frank, también estará Paz Calab. Paz Calab estuvo también en la última semana de la PNL y ella ahora mismo, pues eso es una crack en el mundo del mindfulness, de la presencia, del trabajo meditativo, todo lo que hace de meditaciones es brutal, todo lo que hace. Y ella también estará hablando de la PNL porque para ella la PNL fue también absolutamente transformadora. Entonces no solamente contará su experiencia, sino también hará algún ejercicio de PNL llevado al mundo de la meditación. Estará también mi queridísima Ani Gartiburu, bueno, nuestra queridísima Ani Gartiburu, que ya es parte de la familia de De la artistas, casa. evidentemente, y sí, es de la casa. Y bueno, ella también es otra de las personas que ya utiliza la PNL en su día a día y además, bueno, ha roto un montón de dificultades, Mm. obstáculos porque ella pues, es muy conocida, evidentemente, es una presentadora muy conocida en los medios de comunicación y el romper esa figura para empezar a sacar su imagen hacia el mundo del desarrollo personal, haciendo todas esas entrevistas que está haciendo ahora a todos los grandes del mundo del desarrollo personal y grandes personas brillantes, por otro lado, ¿no? Y entrevistarlas desde ese punto de vista más del desarrollo humano me parece una pasada, ¿no? Yo ya le dije, digo, tú vas a ser la Oprah Winfrey española. Está en ese camino, ¿eh? Y luego Mm. estará también nuestra queridísima Mónica Galán, como no, que también siempre suele estar en nuestros... por un lado, porque ella es el mejor testimonio de cómo la PNL transforma a las personas, ¿no? Y ella Claro. pues aparte de coaching, PNL, brand coaching, todos los cursos que hizo con nosotros, pues ahora mismo está teniendo un éxito sin igual con su método Bravo y desde ahí tiene una comunidad enorme y también va a estar hablándonos de PNL y de su comunidad y de cómo lo ha conseguido y cómo trabaja con la PNL. Y vamos a tener también a Fran Sabal, que es otra de las personas que también estuvo estudiando con Frank, que también nos quiere mucho. Ella es chilena, vive aquí en España, tiene una comunidad importante y ella trabaja con la PNL desde la salud, en este caso alimentación.
Ujú. Entonces, vamos a ir viendo cómo desde la comunicación, desde el trabajo de meditación, del centramiento de paz, como por ejemplo Fran va a hablar del tema de la alimentación, es decir, vamos a ir viendo distintas vías de cómo la PNL afecta y transforma tu vida. Con lo cual va a ser brutal. Y luego un montón de sorpresas que no vamos a desvelar, ¿vale? Pero Claro. desde Y ahí recordar invitamos. que es completamente gratuito, ¿no, Quique? Sí, Son cuatro es días gratis. completamente gratuitas. Claro, entonces ahí animamos a hacer historia, chicos. Tenemos que hacer aquí un movimiento enorme de la PNL para, hombre, evidentemente, ojalá pudiésemos hacer que todas las personas aquí en España y en Latinoamérica se apuntasen. Pero bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena para que sea así sea, evidentemente dándonos nuestro tiempo y el tiempo de tantas personas alrededor nuestro, todo nuestro equipo, las personas que también se están de alguna forma ofreciendo voluntarias para ayudarnos a difundir la Semana de la PNL y ayudar a transformar a todo el mundo. Así que desde ahí todo lo que nos ayudéis, los que nos estáis viendo también a difundir, es gratuito, con lo cual desde ahí no va a haber ningún coste, no estamos vendiendo nada, simplemente que la gente conozca la PNL, que la aplique, que entienda lo que es y luego evidentemente ya cada uno se puede comprar un libro o ahondar un poquito más, cada uno en su ritmo, en su camino, ¿no? Pero desde ahí sobre todo que la gente lo conozca y vea que realmente se puede cambiar necesitamos cambiar un montón de cosas. Hoy en día tenemos unos retos por delante con toda Importante. esta pandemia que estamos viviendo que nos está cambiando la sociedad totalmente y necesitamos herramientas. Y las herramientas de la PNL son brutales para poder salir victoriosos y ser superhéroes de nuestras vidas y coger el protagonismo que necesitamos hacer en nuestras vidas y dejar ya de ser borreguitos que digamos que sí a papá Estado, a mamá Estado, a tal, y seamos independientes, autónomos y poder vivir la vida que cada uno queremos en sociedad, ayudándonos los unos a los otros, para poder vivir tranquilamente, en paz y sobre todo en absoluto bienestar. Así es, yo creo que tenemos un Amén. propósito muy claro, amén, totalmente. Totalmente, amén, 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 amén. Yo creo que hoy en día es cuando más lo estamos necesitando. Hay mucha gente con muchísimo miedo. Estaba leyendo hoy en las noticias que el índice de las personas con problemas de ansiedad y depresión están en aumento desde el tema de la pandemia. Y yo creo que uno puede aprender a vivir una vida diferente. Yo creo que la ansiedad, aunque las personas con perfil ansioso dicen que viven con eso toda la vida, yo creo que uno aprende a gestionarla muy bien, muy, muy, muy bien, a tal punto que ya casi que a veces dice, yo sufría de ansiedad, qué fuerte. Y de verdad, con tantos miedos que existe, hay gente con tanta fobia en este momento que sea salir, que sea las enfermedades, y obviamente es una situación complicada y que hay que tenerle mucho respeto. Y yo siempre digo, yo estoy metida en mi burbuja de la PNL y yo no llamo las cosas a que aparezcan por la puerta y que vengan todas las desgracias. Yo muy por el contrario trabajo mucho ese lenguaje y digo, estoy bien, estoy a salvo, estoy bien, estoy a salvo, todo está bien, tengo opciones, lo puedo lograr, lo podemos conseguir y tirar para adelante, que es como Sí. que es la única opción que tenemos. Sí, además se nota en personas como tú que sois unas luchadoras, especialmente las mujeres, ¿eh? O sea, yo creo que ahí las mujeres tenéis ciertos techos de cristal que son culturales, muchos de ellos, pero que desde ahí tenéis una fuerza, vosotros dais luz, dais vida, ¿no? Y desde ahí creo que es fundamental que cojáis ese poderío, ese empoderamiento para decir, vale, me puedo caer 100 veces, pero me voy a levantar siempre una más de las que me caiga. 101, 102, las que sean necesarias. Y los hombres desde ahí acompañar ese proceso también de crecimiento, porque entre todos y de la mano, como dice también Frank, One Band, One Sound, podemos Mm. transformar esta sociedad que está enferma. Estamos enfermos desde ahí y necesitamos que tanto los políticos, los líderes, los padres, las madres, los profesores, especialmente, Hasta los todas mismos estas influencers que personas, están tan de moda hoy en día, ¿eh? los propios influencers, que dejemos ya de tanto postureo, de tanto superficialidad, que, vamos, está muy bien. Joder, fíjate, Andrea, estás guapísima, te has puesto ahí toda bien peinada. Oye, yo también me he peinado bien, Claro, he por puesto supuesto. mi camisa. Desde ahí está muy bien cuidarse, ¿no? Y tener esa autoestima para querer verte bien. Pero de ahí a que todo tu mundo sea únicamente eso y el trabajo interno, el trabajo interior, que es
el más importante de todos. Es que no es que sea importante, es que es el más importante. Y desde ahí podremos realmente cambiar el resto y el resto va a ir solo. Pero si no empezamos a mirar hacia adentro y no empezamos a coger el toro por los cuernos, al final vamos a sentir ese vacío y que vamos a esperar que otras personas nos lo llenen. Y no tiene sentido, porque desde ahí al final terminaremos sintiendo esa sensación de victimismo. Y esa sensación de victimismo nos lleva en situaciones de pandemia a pasarlo realmente mal y no es necesario. Evidentemente, si te toca una enfermedad dura, como hay gente que ha pasado muy mal esta pandemia, pero ha habido muchas más víctimas, entre comillas, de lo que pasa aquí dentro, de lo que ha pasado con respecto al propio virus, ¿no? O sea, el miedo ha sido el virus realmente más fuerte que hemos tenido a nivel social, ¿no? Y desde ahí Fíjate, me Kike, parece muy complejo. que ahora que hablas con el tema del virus, yo ahora tengo una persona conocida que quiero muchísimo en un problema fuerte con el tema del coronavirus y ya yo conociendo lo que conozco, mi consejo siempre ha sido hacia los familiares, hacia la gente que puede tener cerca es, aunque él esté en un coma inducido, háganle refuerzos positivos siempre. Díganle, estás bien, estás sano, estás en un lugar seguro, te estamos cuidando, te estamos esperando. Recuérdenle los momentos bonitos que vivieron con esa persona, pónganle música, llévenle a recuerdos de su infancia, donde había ilusión, donde había ganas, porque aunque físicamente el cuerpo esté haciendo un proceso y que puede ser un proceso muy complejo, el subconsciente sigue estando allí, sigue trabajando y es como muchas veces el catalizador de esas situaciones que uno a veces ni siquiera las explica, que es cuando dicen, esto es un milagro, esta persona es un milagro. Y empiezas a ver como un mundo de posibilidades y te empiezas a ocupar de lo que es verdaderamente importante, porque luego llega un médico y hace un diagnóstico de esta persona no se va a parar de aquí al sábado, y luego cómo es que la persona sigue viva, sigue respirando y sigue haciendo el esfuerzo. Y es por también esas mismas ganas y ese mismo trabajo interno que uno hace por querer seguir luchando y querer seguir viviendo bien, ¿no? Absolutamente, absolutamente todo lo que sea los refuerzos positivos, los pensamientos positivos, todo eso además se ve. O sea, cuando una persona tiene, lo hemos visto también y hay muchos estudios de PNL que así lo corroboran, ¿no? Cuando tú eliminas las palabras, los predicados negativos de tu lenguaje, de repente tu energía mejora, tus defensas mejoran, absolutamente todo mejora y tu propia energía alrededor está funcionando desde ahí. Y ya sabemos cómo todo este tipo de cosas todavía queda mucho camino por recorrer desde el punto de vista médico para poder entender la fuerza que tiene el pensamiento, la fuerza que tiene la energía a la hora de curarnos. Aunque ya sabemos que en cualquier caso, aunque tú pongas medicinas a una persona, más de un 50% de la respuesta es del propio cuerpo. O sea, es decir, hemos visto incluso, pues eso, con este propio virus ponían todos los medicamentos necesarios y había gente que no podía con ello, ¿no? Entonces, desde ahí el propio cuerpo es el que realmente cura y las medicinas están ahí de apoyo. Pero si la persona de alguna forma es capaz de tener pensamientos positivos, ponerse desde ahí con fuerza, con energía y todos sus familiares están ahí apoyando, seguro que esa persona lo ve, lo nota y lo siente. Así que vamos a enviarle un beso muy fuerte a todas las personas que tengan personas que estén fastidiadillas desde el punto de vista del virus, que todos nos curemos, que todo esto al final acabe bien y que superemos todos esta pandemia. Y mientras tanto, haciendo cosas por nuestra parte, que es la semana de la PNL, repito, y cómo la gente se puede apuntar, me has dicho. Bueno, en el perfil de Darte Coaching tienen un enlace justamente en el perfil donde está la descripción del perfil de Darte. Ahí le dan clic y van a ver en el primer botón dice Semana de la PNL. Les va a abrir una página que simplemente les va a explicar en qué consisten los 4 días de la Semana de la PNL y luego tienen para poner su nombre y su correo electrónico y ya con eso están garantizando su participación dentro de este entrenamiento de 4 días completamente gratuitos para hacer ese acercamiento a la transformación de nuestra vida. Así que muy importante que se inscriban. Eso es. Y además, en cuanto se escriben, van a pasar a un grupo de Facebook y a otro de Telegram, donde vamos a estar tú y yo metiendo caña para llenarles de información, de contenido, de vídeos y de un montón de cosas que de otra manera no lo van a ver. Así que cuanto antes os metáis, mejor. Así vais a poder disfrutar de toda esta información y formación.
¿Ok? Así es, Bueno, así es. vamos terminando, Andrea, que se nos está haciendo tarde, que hay que ir a la cama a dormir. Aquí en Gracias España, por por la lo menos. invitación. No, muchísimas gracias a ti y de Mira, verdad es la gente desde mejor. Orlando, Florida, dice, mira, dice, desde Orlando, Florida, estoy encantada con su tertulia. Lisbeth, te Hey, esperamos en la Lisbeth, semana de la sí, PNL. claro que sí. A todos los que estáis por aquí, a todos los que luego veáis el vídeo en el Instagram, por favor apuntaros y vamos a disfrutar muchísimo hablando de la PNL y aprendiendo muchísimos todos de todos. Así que, bueno, por hoy nada más. Mañana tendremos otros nuevos live, así que un besito muy fuerte para todos. Muchísimas gracias, Andrea. Eres la mejor A ti. invitada del mundo. Muchas gracias y que descanséis todos y nos vemos en la semana de la PNL y durante todos estos lives que vayamos haciendo. Un besazo para todos, para toda la gente. Ana, Chao, Paloma, Lisbeth, chao. León. Hasta luego, chicos. Un placer.